El fascismo es una ideología y un movimiento político que surge entre las guerras mundiales entre 1918 y 1937 en Italia. Italia se encontraba en una situación económica muy crítica debido a esta primera guerra que había finalizado, como otras potencias del mundo. Había adquirido deudas con Estados Unidos, también con Inglaterra. Esto traía una pobreza muy grande, una falta de trabajo, hambruna, una Italia destruida. Y en esta coyuntura va a aparecer una figura muy importante en lo político, que es nada más y nada menos que el señor Benito Mussolini, que nació en 1883 y vivió hasta 1945, quien provenía del socialismo, el cual lo iba a dejar, iba a cambiar para ser partidario de un régimen fuerte basado en la exaltación nacionalista y el corporativismo, que era la agrupación gremial de todas las profesiones. En definitiva, un régimen más autoritario. Así fue que en 1919 Mussolini creó una milicia antisocialista llamada Fascios de Combate. Inicialmente bajo este nombre, luego tomó la denominación de camisas negras en alusión al color del uniforme que portaban sus integrantes. De estructura militar y con funcionamiento paralelo al ejército oficial, constituyeron una fuerza entrenada para ejecutar acciones de choque, control y neutralización de enemigos, como por ejemplo sindicatos, huelguistas, intelectualidad de izquierda, adversa, o sea, todo lo que se opusiera al fascismo. Ganando mucho peso en Italia, colaborando con el nacimiento del partido fascista. La tensión en Italia era tan grande que el primer ministro Luigi Facta anunció una gran manifestación patriótica con el objetivo de amedrentar a los exaltados fascistas y evitar una posible guerra civil. Esto enfureció a Mussolini, que se adelantó con rapidez organizando la histórica nefasta marcha a Roma. El 28 de diciembre de 1922, 40.000 fascistas salieron de diferentes partes de Italia hacia la capital con el objetivo de exigir el poder. La orden de Mussolini era que se realizaran manifestaciones públicas y masivas en las principales ciudades del país, recurriendo a la violencia si era necesario. Cuando la mayoría de las hordas fascistas llegaron a las afueras de la capital, el primer ministro Luigi Facta pidió al rey Víctor Manuel III en ese momento que decretase el estado de sitio en la ciudad. Este podría haber mandado al ejército a detener a Mussolini y sus seguidores, pero tratando de evitar una guerra civil o pensando más que él tampoco quería que estuviera el comunismo, le pidió que formase gobierno, nombrándolo a este primer ministro y que formara gabinete. Unos 25.000 camisas negras más fueron transportados ese mismo día a Roma, en donde marcharon en un triunfante y ostensible desfile ceremonial al día siguiente, hecho que cambiaría el rumbo de Europa hasta desembocar en la Segunda Guerra Mundial. Así, rápidamente Mussolini se movilizó para acabar con toda la oposición política y asumió poderes dictatoriales, consolidando su poder en 1925. Sin olvidarse que el fascismo contaba con el apoyo de la clase media. Si bien era un régimen autoritario, contaba con una gran aceptación debido a los miedos por las secuelas de las guerras pasadas y principalmente cualquier opción era mejor que el comunismo. Mussolini, aprovechándose de la propaganda que tenía y mucha, inició un programa de reconstrucción económica pensando en tener más aceptación del pueblo, basándose en las obras públicas, es decir, levantar a Italia de esta crisis, pero sin embargo no logra sacar del atraso a las regiones del sur, donde por este periodo de crisis se generaron muchas oleadas emigratorias hacia América. Yo nací un 15 de septiembre del 1931. La primera cosa que yo recuerdo de chico y que siento muy chico en la edad escolar, mis padres un día me vistieron de fascista. ¿En qué consistía? En un pantalón corto grigio-verde, una camisa negra, una faja blanca que cruzaba en el pecho desde arriba hacia abajo y en el medio una M en metálico, una M mayúscula en metálico que significaba Mussolini. La primera cosa que recuerdo que un día se conmemoraba en la municipalidad de mi pueblo de Cotronei una conmemoración
a todos los muertos que habían caído en África, en Abisinia, porque Mussolini decía que Italia era pequeña por la cantidad de gente que vivían, entonces tuvo el berretín de ir a conquistar algún otro lugar para que muchos italianos emigraran a otra parte. Y daría la impresión que había en aquella época mucha efervescencia por el fascismo, por razones políticas, sociales, no sé cómo era, yo era muy pequeño, no sé por qué, pero había una efervescencia política musulmana. Parece que el pueblo estaban de acuerdo con esa política de un señor llamado Benito Mussolini. Una de las habilidades era que desde chiquitito ya se iba formando con la mentalidad mussoliniana. Mussolini quería una juventud fuerte, atlética. Entonces fomentaba mucho la gimnasia. En las escuelas había una materia que era gimnasia. Era una materia posiblemente más importante que el latino o el italiano. Una de las finalidades del régimen fascista, que la juventud conocieras y supieran usar las armas. Entonces, la primera arma que los chicos conocíamos era un puñal. El chico, el muchacho que era hábil en la palestra, era considerado como el mejor alumno de la escuela. ¿Para qué agregar, no? Datos, fechas, números a una crónica tan clara y contundente de una persona que nació y se crió y hasta los 16 años estuvo ahí en ese régimen, ¿no? El régimen fascista, donde arranca por el año 22 y él nace en el 31 en pleno régimen, cuando estaba el auge máximo del fascismo en Italia. Y lo que nos remarca Pepe, ¿no? en su crónica es cómo lo vivían la juventud, cómo vivían los niños, ¿no? Que era a donde apuntaba realmente el régimen. Llegaban hasta el ejército. Entonces, como a través de la gimnasia y la palestra, donde él remarca mucho esto, cómo a la juventud ese régimen, el régimen fascista, atrajo. Y hay otra cosa importante que él nos cuenta en off, que en esa época, en plena guerra, en plena miseria, no había posibilidades de estudio más allá de un tercer, cuarto grado, lo que podían estudiar en su pueblo natal, en Codorníu. Y era muy importante para las familias de aquella época tener en su familia, valga la redundancia, un hijo militar o un hijo o una hija religioso o religiosa. Por lo tanto, a Pepe, que era el mayor de 5, lo mandan a estudiar a Florencia. Va a un convento, bajo un régimen de curas. Él estudia hasta los 15 años, hace creo que 4 años, hasta que la familia decide venir a la Argentina. Él en esa época no conocía otro régimen, otra cosa que no era el gobierno y la dictadura fascista. Que cuando él viene a la Argentina y ve la democracia y ve otra cosa, y realmente se da cuenta cuando nos dice el sometimiento y la opresión de un gobierno y de un régimen fascista hacia el pueblo, queriendo muchas veces engañar, ¿no? A través de decir, bueno, les damos tantas cosas, pero por otro lado los estamos oprimiendo, porque el régimen fascista, hay que tener en cuenta que viene luego de una monarquía de Victorio Emanuele, así que es muy importante que el régimen fascista vino a cambiar esa historia, pero en definitiva vino también y fue a oprimir un pueblo que hasta el año
más allá del 46, donde duró la dictadura fascista, oprimió a Italia. Así que él cuenta muy felizmente cuando volvió a la Argentina, cuando vino a la Argentina, le abrió las puertas del estudio, de la educación, de la posibilidad del trabajo y de hacer una familia. Así que muy feliz, cuenta esa finalización de un régimen que había quedado en el olvido. Gracias.